y empezamos con el trabajo del diseñador estructural. ¿Quién es ese camarada? ¿Se recuerdan cuando empezamos las reuniones, las clases? Vamos a ponernos esa cachuchita de diseñador estructural y vemos y tomo una cierta pausa en lo que es esta labor de este trabajador, de este diseñador, porque es lo que vamos a pretender aprender en esta materia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si tienen alguna pregunta, vamos a continuando, ¿no? Entonces, el trabajo del diseñador estructural, como dice ahí, y como algunos me contestaron, pues requiere de trazar, requiere de estudiar las estructuras, requiere de hacer análisis de esfuerzos, requiere de hacer planos. Entonces, básicamente aquí hice una listita de lo que me acordé en el momento, de lo que hace este camarada. Entonces, retomando sus comentarios, algunos me comentaron ahí de lo que debe tener. Por aquí lo pongo a su disposición. No viene quien contestó. Pero básicamente concordamos las respuestas que obtuve, pues debe de trazar la estructura, debe de diseñar, debe de proponer, debe de proveer de ciertos materiales, distribuir, análisis, eso es lo que el trabajo de este diseñador o los conocimientos que debe de tener. Dentro de los conocimientos, por ahí hice otra pregunta muy parecida. Dice, menciona las actividades que el proyectista estructural debe realizar en un proyecto estructural. Igual me contestaron muy similar, a lo que tiene ciertas diferencias lo que hablamos de actividades a lo que decimos de conocimientos. Hablando de conocimientos, voy a regresarme aquí a mi pizarrón digital. Deberíamos de tener conocimientos de análisis estructural, de diseño estructural, que vimos la diferencia que era análisis, que era diseño estructural. Hoy en día es imperante el conocer un software de ingeniería estructural, un software de dibujo, ¿sí? Conocimientos de topografía, de geología, de geofísica, mecánica de materiales, esto para hacer las propuestas de cimentaciones, para mecánica de materiales, hacer las propuestas de qué tipo de materiales son idóneos para qué tipo de esfuerzo, llámese compresión, flexión, cortante o tensión. Para cada ese tipo de esfuerzos tenemos un material que podría ser idóneo. Propiedades geométricas, al igual, sabemos o deberíamos de saber para qué nos sirve un círculo, un cuadrado, un rectángulo, incluso triángulos en las armaduras. Esas propiedades geométricas, esas bondades de las propiedades geométricas debemos de conocerla. Menciono logística de procesos constructivos también. Toda esa cuestión para empezar a proponer apenas. Hablo de usos y costumbres constructivas de la región. El proyectista estructural debemos de conocer nuestra región donde se va a construir para con ello proponer los procedimientos constructivos que se adecúen a la construcción que pueda existir en esa zona. Dependiendo de los, como decía, usos y costumbres de la zona, podría ser más imperante un diseño estructural en ciertos materiales que otro que probablemente no exista, ¿no? Ok, mencionábamos, el materiales disponibles de la región, muy similar a los usos y costumbres, debemos de tomarlas en cuenta para nuestra disposición de los elementos en el diseño de la estructura. Mencionamos de los reglamentos, las leyes o la legislación vigente de la región o por contrato. También debemos de saber y tener esos conocimientos para el proyecto estructural. Hablo aquí del reglamento vial y del tránsito. Hablando de estructuras de acero, es importante también conocer las medidas o las limitaciones que la vialidad nos podría proporcionar
para manejar las piezas del tamaño que sean posible el transporte. Entonces mencionó que también debemos de conocer algo del reglamento vial y de transporte, pesos que puedan soportar un camión, ¿no? Debemos de saber de costos de materiales, tanto de materiales como de mano de obra, también para buscar la economía que ahorita es lo que vamos a ver del proceso constructivo. Menciono conocimientos generales de otras ingenierías y de la arquitectura para poder prever o disponer de ciertas suposiciones que a veces hay que tomar en cuenta cuando el proyecto, por ejemplo, no está completo. Debemos de suponer algunas cargas o algunas vibraciones, hablando de algunos equipos mecánicos, podemos proponer o suponer algunas vibraciones, y es por eso que pongo aquí hay que tener conocimientos de otras ingenierías y de arquitectura, pues de acabados o de figuras, ¿no? Y menciono aquí meteorología de la región igual, específicamente hablando en cuestiones de acero también. Si estamos construyendo este tipo de construcciones en una zona muy húmeda, pues teníamos que tener ciertas consideraciones, o una zona donde llueve mucho o es muy cálida. También pueden regirnos el proceso o el método de construcción o de materiales si la región, su clima lo permite, ¿no? Y conocimientos de equipo y maquinaria pongo por ahí, ¿no? Entre otros. Propiedades geométricas, en fin. Entonces, para resumir lo que hace este camarada, lo que debería de saber este camarada, el diseñador estructural, engloba, como podemos observar, pues varias actividades que debemos de saber, ¿no? Y esto vale la pena mencionarlo y me gusta remarcarlo para tener la conciencia, ahora sí, la conciencia ética de que si nos vamos a dedicar a esto, debemos estar bien informados, ¿no? Si nos vamos a dedicar a esto, debemos de tener estos conocimientos por lo menos, y los que dejamos en el tintero, ¿no? Y si no nos vamos a dedicar a esto, pero vamos a estar contratando a alguien que se dedique a esto, igual tenemos que saber lo que necesita saber este camarada para exigírselo, ¿no? Si me hacen una mecánica, perdón, un diseño estructural y nunca me pide la mecánica, o no sabe, pues a lo mejor está suponiendo casos, ¿no? El diseñador estructural a veces es una entidad aparte de la asociación o aparte del, del grupo que se dedica únicamente a eso. A veces los arquitectos se dedican a instalaciones, se dedican a gas, incluso hasta a veces hacen los cálculos eléctricos, en fin, pueden a veces, dependiendo del tamaño del proyecto, pues desarrollar ciertas otras disciplinas, ¿no? Pero vale la pena mencionar que el trabajador de este camarada, el diseñador estructural, pues la verdad no se le debe de dejar a la ligera a cualquier, vamos a decir, profesionista. Yo he sabido de arquitectos que no digo que no puedan, pero no tienen la educación formativa que tenemos como ingenieros para llegar a contener todos estos conocimientos, ¿no? No digo que no se pueda, pero sí hay que requerir de este trabajador o de esta entidad de que tenga estos conocimientos para que pueda entregar un proyecto, ahora sí que seguro, ¿no? Que ese es la siguiente tema, las responsabilidades que debe tener el ingeniero estructurista. Entonces, por aquí también pregunté, menciona qué conocimientos, qué actividades, y se menciona las responsabilidades que tiene un ingeniero estructurista, a lo cual igual algunos me contestaron con ciertas cosas que básicamente algunos o la mayoría concordaba con estas tres últimas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver nosotros en el proyecto, en el proceso, perdón, de este curso, vamos a intentar lograr estos tres objetivos. En bibliografías anteriores
lo mencionaba como objetivos del ingeniero estructurista. Esta edición ya lo maneja como responsabilidades, ya es una responsabilidad, no es solamente un objetivo. Entonces, somos responsables, los ingenieros estructuristas, de proveer no solamente una estructura segura, sino también a un buen costo. No quiero decir bajo costo, vamos a decir un costo justo y que sea factible. Esas son nuestras responsabilidades o, como mencionábamos, objetivos. ¿Sí? Si logramos el balance de estas tres, ¿sí? Les podría decir que tenemos asegurada el siguiente trabajo y estar fuera del bote, ahora sí, estar fuera de peligro, ¿no? En cuestión de legal, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la primera. La primera, la seguridad, es algo que nos han establecido las reglas de los maestros que nos han dado como mentores, que la seguridad es lo que tenemos que tomar en cuenta en todo, ¿no? Y el diseñador no está exento de esto, ¿no? El diseñador estructural, lo primero que tiene que poner ante todo es la seguridad. Después vienen los otros dos que estamos hablando, que vienen casi de la mano. Una estructura segura, pero con alto costo, ¿sí? Puede ser algo que nunca se construya. Pongo como ejemplo, muchos arquitectos pueden diseñar algunas estructuras o algunos incluso edificios que pueden salir muy costosos y lo único que queda es un buen render en la pared de su oficina y ahí quedó, ¿no? Entonces, eso nos puede pasar a nosotros. Si diseñamos algo que es seguro, ¿sí? Pero que nos dio una estructura costosa, siendo que probablemente podríamos haber evitado alguno de esos costos utilizando ciertas cositas que vienen más adelante, por ejemplo, para lograr que ese costo sea justo, ¿no? Y la factibilidad, ¿sí? La factibilidad es algo muy importante que hay que ver en nuestros diseños, en nuestros proyectos, porque al igual que el costo, si diseñamos una estructura segura, que a lo mejor puede ser costosa por los materiales, pero que no se pueda construir o que no se pueda transportar o que no pueda ser factible su montaje o que salga muy costoso a la misma vez que la factibilidad se incrementa en dificultad, pues probablemente ese proyecto también se quede en el tintero y se quede como un buen render en la pared de nuestras oficinas. Entonces mencionábamos que si logramos un balance entre estos tres, o sea, que tenga seguridad, que tenga un costo económico y que lo podamos construir, es algo que, como les digo, podríamos garantizar la siguiente trabajo. Si nos falta uno de estos tres, si nos falta, por ejemplo, la seguridad, pues derechito. Ya no nos van a dar trabajos porque vamos a estar con problemas legales, vamos a ponerlo así, ¿no? O nos vamos a quedar con esa tachita y no nos van a dar trabajo, ¿no? Si hacemos una estructura costosa, pero se pueda construir, pero sea segura, pero que sea muy costosa, al igual, probablemente al siguiente trabajo, pues no nos llamen, ¿sí? Si hacemos una estructura segura, con costos de materiales accesibles, vamos a ponerlo así, pero el costo o más bien la factibilidad o son elementos muy grandes o son elementos que no los podemos conseguir en la región o son elementos que en la región no lo pueda construir y tengamos que traer grúas de otro lado, se incrementa la dificultad en la factibilidad y probablemente también paguemos un precio en el siguiente trabajo. ¿Hasta ahí vamos bien, ingenieros? Sí, profe. Sí, todo bien. Sí, profe. Perfecto, seguimos.
Ok, entonces, retomando el tema de la seguridad, y como mencionábamos, de que se nos ha grabado o se nos han grabado este tema de seguridad como que no se caiga, como que no colapse, como que no, no haya una falla estructural visible, vamos a ponerlo así. La seguridad va más allá de eso. Conocemos en diseño estructural que hay dos límites, el límite de falla y el límite de servicio. Estos dos límites, o se diseñan más bien las estructuras en base a estos dos límites. Para resumirlo, el límite de seguridad o el límite de falla es el límite que generalmente nos enseñan en la escuela o es el más enseñado a que no suceda, a que no se rompa, a que no se caiga o a que no, no falle, ¿no? El otro límite, el límite de servicio, es un límite un poco más complejo y a veces no lo alcanzamos a ver en los temas de licenciatura, pero es un límite más complejo porque se refiere a vibraciones o a deflexiones que sean excesivas, como menciona su bibliografía, que los alarmantes no quieran o no quieran ocuparlo. Menciono ciertos ejemplos, hay grietas de temperatura, hay grietas en los muros de concreto, de block, que son basados en la temperatura, no pusieron el refuerzo de temperatura adecuado y hay grietas o fisuras en los acabados. No quiere decir que esa estructura vaya a colapsar, no quiere decir que esa estructura vaya a sentarse en demasiado, que vaya a poner en riesgo los ocupantes, pero causan un sistema, un sentimiento de inseguridad que el usuario pues no va a querer usarlo, ¿no? Entonces, hablando de seguridad, es algo que tenemos que ver también porque si hacemos una estructura que nadie la quiera ocupar porque aparentemente está insegura, eh, pues para qué lo estamos haciendo, ¿no? Pongo otro ejemplo, yo tenía unas escaleras, hicimos unas escaleras en la primera casa que compré, unas escaleras de acero con escalones en voladizo, esos de metal, estaba muy bonita la escalera, ahí la diseñó mi señora, la arquitecta, y cuando la construimos y ya sabíamos, bueno, yo ya le había dicho con mi señora que pues si pisabas en la esquinita, pues como que se iba a mover, ¿no? El herrero que me hizo ese mismo comentario, Inge, se va, y le decía, sí, se va a sentir que se cae, pero no se va a caer. Y la hicimos, y sí, quedó muy bonita, muy bonita, pero pasaba ese efecto, subías al segundo piso y se sentía que se movían los escalones, y sabíamos que no se iba a caer, pero pues los que vivíamos ahí no había ningún problema. Eh, los visitantes, pues no, primera vez que subían ya no volvían a querer subir, mi suegra entre ellos, porque se sentía que se iba a caer, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos hablando de seguridad o inseguridad al usarlo, ¿no? Otro ejemplo, un puente que está ahí en La Paz, que va hacia el tecnológico precisamente, unos familiares vivían ahí enfrente en Infonavit, y corría el año de 1991 cuando visitamos esa ciudad y estábamos mis hermanos y un primo que vivía ahí y cruzamos ese puente. Ese puente lo cruzamos tranquilamente y a mitad del puente mi primo echa a correr y empieza a brincar y nos deja el puente vibrando a más no poder, ¿no? Eh, en ese entonces quiero suponer que mi primo sabía que ese puente no se iba a caer, ya creo que lo había hecho eso antes con sus amigos, y no estábamos en riesgo, pero ya no volvimos a usar ese puente, mi hermano y yo. A lo mejor nos pasábamos toreando los carros, ¿no? Entonces esa sensación de inseguridad nos hace usar o no usar nuestro edificio o nuestra estructura que estamos diseñando, y como mencionábamos, no es suficiente el diseñar una estructura que no se caiga. Tenemos que diseñarla también para que las deflexiones y vibraciones, como vienen ahí, no sean excesivas, que el usuario no la quiera usar.
Hablando de costo y hablando de factibilidad, podemos tener otra plática muy similar. Los costos van directamente proporcional a los materiales, a la mano de obra y al proceso constructivo que estamos diseñando, al igual que la factibilidad de ejecución de la obra, hablando de los procesos y de los modos y usos y costumbres que mencionábamos para proponer el tipo de estructura. Hablando de estructuras metálicas, podemos conocer, más bien, podemos tener ciertos puntos, como viene ahí, para poder diseñar una estructura económicamente. Por mencionar algunos, vamos a mencionar algunos de los que vienen aquí que ya leyeron. Uno de ellos que tengo aquí en la mente, a veces diseñamos, y ustedes al principio, cuando saben hacer su cross-cani, nodos desplazables, nodos indesplazables, y hacen sus diagramas de momentos, y todo lo que ustedes ya saben hacer de análisis estructural, podríamos pensar de que si diseño mis elementos al máximo a capacidad de que me pueda soportar dicho momento en dicha trave, pueda ser algo económico. Puede ser un diseño económico, puesto que estoy utilizando al máximo mis perfiles para que me soporten los momentos actuantes. Esa es una mentira porque si tenemos, imagínense un cuadro o un piso en donde todas las vigas sean diferentes, porque todas las vigas van a tener momentos diferentes, no podríamos obtener un diseño uniforme. Entonces, una manera de hacerlo económico es uniformizar lo más que podamos los elementos para tener de un mismo elemento varios elementos. Esto nos va a decir o nos va a regir en la hora de la compra de materiales, tener una lista más corta de perfiles, en donde podríamos obtener perfiles de 40 pies más económicos que agarrar perfiles de 6, 7 pies en cuestión de diferentes perfiles, si los proponemos en diferentes perfiles. Entonces, ese es uno de los ejemplos que podríamos tomar como la sección más ligera que mencioné aquí, ¿no? Otro ejemplo es en cuestiones de la altura o el peralte de las vigas. El peralte de las vigas también podríamos pensar, o sabemos, cuando veamos flexión, que a mayor peralte podríamos tener elementos más ligeros para soportar los mismos momentos actuantes en nuestros elementos a flexión. Pero si aumentamos en demasía esos perfiles o ese peralte de los perfiles, lo que nos conlleva es a tener a veces alturas de entrepisos más elevadas, y eso nos incrementa de primera instancia en altura de las columnas, nos incrementa en altura de nuestro edificio, que eso va a venir incrementado o va a venir pagando la factura en cuestión de sismo a mayor altura, mayor fuerza o mayor cortante basal, y entonces podría resultar columnas un poco más, más pesadas que si tuviéramos un nivel óptimo de entrepisos. Nos lleva a incrementar los escalones en las escaleras, nos llevaría a incrementar ciertos otros factores que probablemente el lograr un punto medio, vamos a pensar así, del peralte de las vigas, nos llevaría a un diseño más económico que agarrar el peralte mayor que podamos agarrar, puesto que va a ser una viga más ligera. ¿Qué otro vemos por aquí? Ok, que me habla de los montajes. Otra manera de hacer es, en cuestión de montaje, en cuestión de fabricación, hablando del taller y hablando de soldaje, de soldaduras, perdón, y hablando de transportación a veces, la cantidad de elementos es el costo más bien de ejecución de montaje. Va a ser muy similar o va a haber una diferencia muy mínima si yo voy a poner
una viga que pese 100 libras a una viga que pese 50 libras. A final de cuentas me voy a tardar muy similar en tiempo y muy similar de materiales en montar cada una de ellas. Entonces, un proceso para proponer estructuras un poco más económicas es llegar a un punto medio de la cantidad de elementos versus la cantidad de peso en los elementos. Entonces, ese es un punto que se debe de considerar a la hora que estemos trazando la estructuración de nuestro edificio, si estamos diseñando un edificio, para que podamos lograr un punto medio entre la cantidad de elementos versus sus pesos, ¿no? Las conexiones, hablando de las conexiones, por aquí hay un tema de conexiones. En cuestión de conexiones podemos proponer ya sea soldadas o atornilladas, según sea el caso, y dependiendo de las usos y costumbres, vamos a pensarlo así también, del elemento. Independientemente, cuando veamos columnas o cuando veamos vigas, la condición de empotrado y la condición de articulado la podemos lograr con ambos métodos de conexiones. Entonces, si, por ejemplo, estamos aquí en Estados Unidos se maneja mucho conexiones atornilladas y lo menos posible que se maneje de soldadura en campo es lo mejor, puesto que la mano de obra es más cara en la obra en campo que la mano de obra que utilizamos en taller. Entonces, las conexiones atornilladas vienen a resolver el tema del costo elevado en obra, pues que todo se fabrica en taller, se hacen los orificios, se generan las piezas, se cortan las piezas de dimensiones, todo eso se ve previamente. Y lo que se puede hacer en taller, se puede habilitar muchas veces algunos marcos para que se vayan completitos y se monten en menor tiempo posible en la obra, y esto estamos abatiendo los costos de obra también, ¿no? Mencionábamos que la falla en las estructuras como estructuristas, como proyectistas, como constructores, como usuarios, como jefes de mantenimiento, inclusive de una planta, debemos de saber qué tipo de fallas de las estructuras pueden estar propensas a generar un programa de mantenimiento, generar un programa de cuidados, generar un programa de después de construcción, sus especificaciones que se debe de hacer como cualquier otro producto, es muy conveniente, sobre todo en estructuras de acero. Mencionábamos o vamos a mencionar en elementos sujetos a tensión, esos tensores que están arriba en los techos, que están pensando, ahora sí, están haciendo que el diafragma esté trabajando como debe estar trabajando. Todos esos tensores que vemos arriba en esos techos deben estar tensados, deben estar apretados de tal suerte que estén ya en un sistema previo de tensión para que estén trabajando. Cuando venga un viento fuerte o cuando venga una acción que intente deformar el diafragma o el techo, vamos a ponerlo así, esos tensores van a estar preparados y listos para evitar esa deformación. Si esos tensores ya están colgados, no tienen nada de tensión, y viene esta fuerza ajena a la estructura y le intenta deformar, pues se va a deformar, porque de aquí que ese elemento a tensión realmente esté trabajando tensión, si estaba ya colgado, si estaba ya no estaba bien tensionado, de aquí que agarre ese esfuerzo de tensión, la estructura ya se deformó y entonces podría poner en riesgo el sistema estructural. Entonces, un programa de mantenimiento de estos elementos sujetos a tensión, cada 2 o 3 años subir a alguien ahí y a darle una vueltita a los tornillos, asegurarse que estén realmente tensionados, es un programa que debe de ejecutarse en todas las estructuras de acero, y si bien me atrevería a aseverar que nadie lo hacemos, ¿no? Entonces, esa es una de las posibles causas que pudiera tener una estructura de acero,
que no tengan buen mantenimiento, ya sea como eso que acabo de mencionar, o un mantenimiento ya sea de corrosión, evitar la corrosión o evitar lo que era el calor, ¿no? Por ahí menciono también los cambios de temperatura que pudieran poner en riesgo nuestro sistema estructural, ¿no? Entonces, por ahí menciona otros tipos de fallas que hay que tomar en cuenta para poder llevar a cabo esta proyección estructural. Ok, en el manejo y embarque de la acero estructural, como mencionábamos, parte de los conocimientos que debemos de tener es el reglamento vial, ¿no? El reglamento que podemos tomar en cuenta para poder transportar. Cuando hicimos el Parque Eólico 1 en La Rumorosa, los tubos, el mástil, todo venía de Monclova, y estábamos viendo la logística de cómo transportarlos, y el tren pues podía llegar a Mexicali, pero por ninguna carretera de Mexicali, pues que es la única, La Rumorosa, esos tubos tan grandes y de diámetro iban a poder dar los giros que La Rumorosa tiene, entonces curvas, ¿no? Entonces se dio la logística de cómo llevar esos tubos. El nacelle no hubo tanto problema, nomás era el peso del nacelle, que era algo pesadito. Pero los primeros tramos de los aerogeneradores tenían un diámetro de 4 metros, casi 6 metros, 5 metros, casi 5 metros, 4,80 de diámetro. Y tramos, eran 3 tramos de 40 metros, había unos, y era punto imposible pasarlos por La Rumorosa. Llegaron en tren, entonces lo que se vio es llegar el tren y llegó hasta Tecate. De Tecate se desembarcó y el único medio punto difícil fue la caseta del Hongo. Ahí apenas se pasó entre las casetas. Sacarlo por la libre era igual otro problema. Entonces, por ahí hubo ciertos retos para transportar esos tubos, pero fueron estudiados, fueron bien estudiados, ¿no? Entonces, el conocer eso nos dio el gane, todo eso para ganar ese proyecto y hacerlo, y tener la logística adecuada y los elementos adecuados para poderlo hacer. Si no hubiera podido pasar por la caseta, se tuvieron que haber hecho una carretera alterna o de plano cambiar el tubo, ¿no? Cambiar el mástil. Pero no fue así, ¿no? Mencionábamos también en una de las clases anteriores esto de la exactitud en los cálculos, que lo platicamos en una de las ponencias anteriores, y algo que pregunté también ahí es cuál era, y ahí sí ya pregunté cuál era su opinión. Ya cuando pido opinión ya es su opinión, no copy-paste del libro, ¿no? Y algunos igual contestaron qué opinión tenían con el uso de computadoras, y como mencionan sus comentarios, mencionamos que sí es algo que nos ha quitado tiempo de análisis, vamos a ponerlo así, nos ha quitado errores humanos de análisis, y digo errores humanos, en cuestión de hacer el balance del cross-canning, nodos desplazables, teorema de Castigliano y todas esas cuestiones que antes hacíamos a mano, y ahora con alimentar nuestra computadora podríamos obtener eso y más, ¿no? Entonces la versatilidad de utilizar las computadoras nos viene a veces a favorecer, en cuestión de que pudiéramos pensar más combinaciones de carga de las que antes podríamos hacer. Lo que nos está faltando es el pensar bien en esas combinaciones de carga. Antes, cuando había que hacer todo esto a mano, pues el diseñador se ponía a pensar en las combinaciones de carga más desfavorables que pudieran suceder,
porque iba a pasar ahí 2, 3 horas haciendo su cross-cani, ¿no? Entonces, no iba a ser combinaciones a lo loco, no iba a ser combinaciones infructíferas, y entonces, el ingeniero, pues, pensaba bien qué tipo de cargas y cómo las íbamos a colocar para que fuera lo más desfavorable en nuestro sistema estructural y poder diseñar a nuestros elementos a que no vayan a fallar por los dos estados límites, ya sea de seguridad, de resistencia o de servicio, ¿no? Entonces, las computadoras ahora nos vienen a ayudar a que podemos proponer muchas combinaciones de carga, las que se nos ocurran, ¿sí? Y el programa va a hacer su cross-cani inmediato, ¿no? Lo que no nos está ayudando mucho es de que pensamos que la computadora nos va a solucionar todo eso y va a pensar por nosotros y va a diseñar por nosotros y va a proponer los perfiles por nosotros y va a hacer la memoria de cálculo por nosotros y va a hacer todo por nosotros, a lo cual no es cierto. El comportamiento o el sentir estructural que hemos manejado, que vamos a manejar en este curso, nos va a dar la experiencia y nos va a dar esa prueba y error. Cuando yo les menciono el diseño o cuando yo les menciono lo que conlleva el diseñar, y el diseñar es un proceso, le digo yo, interactivo e iterativo, de iteraciones. Es un proceso interactivo, iterativo. O sea, tenemos que hacer muchas interacciones con las iteraciones de todo lo que conlleva el diseño. Una carga aquí, una carga allá y a ver qué pasa. Una carga aquí, otra carga allá y a ver qué pasa. Y analizar esos comportamientos y saber qué paso sigue. Eso es la interacción entre las iteraciones. Si yo hago puras iteraciones y no interactúo con esas, es como si no estuviera haciendo gran cosa, ¿no? Tengo que interactuar con esas posibles fallas para entender y tener un entendimiento de lo que es el comportamiento estructural. Y eso es lo que más o menos vamos a intentar hacer cada uno de los ejercicios. Vamos a hacernos preguntas a lo largo ya de las siguientes unidades. Vamos a resolver problemas. De esos problemas nos vamos a agotar lo que podamos agotarnos de preguntas. Y básicamente esas van a ser las sesiones sincrónicas que hemos mencionado, ¿no? En las sesiones sincrónicas vamos a interactuar con esos resultados. Lo que estoy pensando es hacer ciertos ejercicios que ustedes lo hagan los viernes, algunos, y interactuarlas y preguntarlos los jueves para poder interactuar y hacer ese análisis que me gusta hacer después de haber hecho cada ejercicio. Las preguntas vamos a hacer es qué tal si quitamos este número, o qué tal si sobrepasamos el límite, o qué tal si cambiamos la carga, cambiamos el tamaño del edificio. Vamos a hacer unas cientas preguntas para entender el comportamiento de ese ejercicio y ahora sí, como mencionábamos en la primera clase, lograr esa aprehensión del conocimiento. Entonces las computadoras lo que nos vienen a ayudar es a poder hacer esas interacciones y intuir con ella misma, como dice ahí, en el resultado que voy a obtener.